Buenas noches a todas y a todos. Hola, buenas noches. Pues, Ujú. Los participantes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues de nueva cuenta, buenas noches. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Es, reitero, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle, Bajío. Soy maestro en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y Administrativo. Y bueno, pues me he desempeñado en la administración pública y en la iniciativa privada, en la Universidad La Salle, precisamente como director de normatividad, como subdirector de campus, como asesor jurídico con tres rectores, 24 años como académico, nivel licenciatura en maestría, y bueno, también en la administración pública. La administración pública también pues me he desempeñado como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico también con unos gobernadores y también como magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues todo este perfil me permite tener ese conocimiento de la administración pública, también en algún tiempo que laboré en el nivel municipal y a nivel estatal. Particularmente en este módulo de Derecho Constitucional, lo que se pretende, entre otras cosas, pues es conocer la organización, estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano, conocer la integración, la designación, las facultades de los órganos de la federación y particularmente en estos momentos, en estas fechas, pues se han dado algunas reformas constitucionales en donde, no sé si me escuchen bien. sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Sí, Gracias. profesor, muy bien. Buenas Muchas noches, sí se gracias. escucha bien, profesor. Muchas gracias. Como les decía, que particularmente en estas fechas se han dado algunos ajustes en este modelo de nuestro sistema jurídico mexicano con la reforma al Poder Judicial y con la reforma de algunos órganos constitucionales autónomos. Vamos a ver pues este diseño constitucional. Vamos a ubicar que pues existen tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En el orden federal y en el orden estatal hay una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, a nivel federal, lo encabeza la actual presidenta de la República, la presidenta constitucional. La presidenta es cabeza de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal es la manera a través de la cual la presidenta de la República ejerce la administración del poder público depositada en ella. En este tenor, en este orden de ideas, la administración pública puede ser centralizada y puede ser descentralizada. La centralizada se refiere a las secretarías, lo que es el gabinete legal: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, por citar algunas. Y el gabinete ampliado, que es la administración pública descentralizada. Son las entidades creadas para atender un tema en particular, como por ejemplo el tema de salud a través del IMSS o del ISSSTE, tema de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad, a través de Pemex. Son empresas, ¿sí?, que el Estado crea para atender algún tema en particular en favor de la sociedad. Entonces, a nivel federal está, entre otras cosas, como les decía, a nivel federal, a nivel federal tenemos la Administración Pública Federal,
que encabeza la titular de la Presidencia de la República, ¿sí? La administración pública. Entonces, no es nada más la Presidenta de la República, sino que tiene bajo su cargo una administración pública centralizada, gabinete legal, y una administración pública descentralizada, gabinete ampliado. Frente al poder ejecutivo está el poder legislativo. En México tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa. Es decir, hay una división territorial de 300 espacios geográficos atendiendo a la concentración de la población. Cada uno de esos espacios geográficos donde está asentada la población se le conoce como distrito electoral. En cada uno de esos distritos electorales se va a elegir una fórmula, es decir, un propietario con su suplente. Entonces se van a elegir 300 diputados, 300 fórmulas, propietario y suplente, y esos son diputados de mayoría relativa. ¿Cómo que mayoría relativa? En cada uno de los distritos electorales van a contender todos los partidos políticos que tengan registro. El que logre obtener más votos es el que logra la mayoría, y ese es el que coloca al diputado. Entonces, eso mismo ocurre en cada uno de esos 300 espacios en los que se divide la República Mexicana, 300 distritos electorales. Entonces, 300 diputados se eligen por mayoría relativa. Y los 200 restantes es por representación proporcional. Es decir, el porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos políticos se hace una distribución como una reglita de 3, digámoslo de alguna manera, de tal suerte que el país se divide en 5 espacios geográficos que se les conoce como circunscripciones, 5 circunscripciones. En cada una de esas circunscripciones se van a repartir 40 diputados. 5 por 40 nos dan los 200 diputados a repartir. Entonces, en una circunscripción se juntan varios estados de la República. Se hace el total de votación que se haya obtenido en esa zona y entonces hacen como la reglita de 3. Por ejemplo, me explico. Si en esa circunscripción que reúne a 5 estados de la República hubo 30 millones de personas que votaron por diputados, entonces hacen una reglita de 3. Con 30 millones de diputados, tengo 40 diputados, 30 millones de votos, perdón, tengo 40 diputados por repartir. El partido A obtuvo 9 millones, ¿cuántos diputados tiene derecho? Vamos a multiplicar y sacamos pues esa reglita de 3 para estar asignando los diputados. Es importante mencionar que hay otras reglas complementarias para que no haya una sobrerepresentación. En esta actual legislatura hay quienes manejan que sí hubo una sobrerepresentación de los partidos políticos, particularmente de uno. Sin embargo, el INE y el Tribunal Electoral determinaron que no hubo una representación, y bueno, pues esas son las reglas que tiene nuestro sistema jurídico. Entonces, recapitulando, hay 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal, hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo federal lo encabeza la presidenta de la República, que tiene su administración pública federal centralizada y descentralizada. Gabinete legal, las secretarías, gabinete ampliado, las dependencias como Pemex, CFE, IMSS, etcétera. El poder legislativo, 2 cámaras: Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa y 200 electos por representación proporcional. Por el porcentaje de votos que haya obtenido cada partido político, se van asignando diputados. A eso se les llama diputados de representación proporcional, o también llamados plurinominales. Por cada diputado propietario se elige un diputado suplente. Y la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, 128 senadores, de los cuales en cada estado de la República el partido político que gana mete a 2 senadores, obviamente su propietario con su suplente. Así pues, por ejemplo, en Aguascalientes ganó el PAN,
el PAN metió 2 senadores. En Guanajuato, aquí ganó Morena, Morena metió 2 senadores. En Coahuila, creo, no recuerdo, ganó el PRI metió 2 senadores. Y así se tienen los primeros 64 senadores. Los siguientes 32 senadores, que es uno por cada entidad federativa, 31 estados y la Ciudad de México, nos da 32, se le otorga un senador al partido político que quedó en segundo lugar en la votación. A esos senadores se les conoce como senadores de primera minoría. Los otros 64, que eran 2, cada partido político que ganó en cada estado, son senadores de mayoría y se asigna un senador al partido político que quedó en segundo lugar en el estado. A eso se les llama senadores de primera minoría. Y los restantes 32 senadores para completar los 128 son los senadores de representación proporcional o senadores plurinominales. Es en base también a un porcentaje de votación que hayan obtenido los partidos políticos. Se hace el cálculo de cuántas personas votaron por los senadores y en base a eso comienzan a repartir esos 32 senadores. De tal suerte que son 128 senadores. Son 2 cámaras. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace la Cámara de Diputados y qué hace la Cámara de Senadores? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la Cámara de Diputados principalmente atiende temas de asuntos internos, en tanto que la Cámara de Senadores atiende temas de asuntos externos. Por ejemplo, temas de comercio exterior, temas de nombramientos de embajadores, consulados, temas de relaciones con otros países y que conlleve la aprobación de tratados internacionales, el Senado de la República. Entonces, a grosso modo, la Cámara de Senadores se encarga de cuestiones de política exterior y la Cámara de Diputados asuntos de política interior. Pero cuando es una reforma constitucional, ambas cámaras tienen que aprobar los temas. Por ejemplo, si es un tratado internacional, pues solamente lo aprueba la Cámara de Senadores. Si es un tema de presupuesto, de algún asunto interior, solamente la aprueba la Cámara de Diputados. Pero si es un tema, como les decía, de reforma constitucional, lo aprueban ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Una de ellas será Cámara de Origen y otra será Cámara Revisora. Y además, de acuerdo con el artículo 135 constitucional, se requiere la ratificación de las legislaturas de los estados, la mayoría, pero ese es para reformas. Entonces, le repito, a nivel federal, pero en México hay 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo la encabeza el presidente de la República, en este caso presidenta de la República, que tiene una administración pública federal, administración pública centralizada o el gabinete legal, que son las secretarías, la descentralizada, que son las dependencias como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, etcétera. El poder legislativo es bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional o plurinominales. Cámara de Senadores, 128 senadores, 64 de mayoría, 32 de representación proporcional y 32 de primera minoría. Ok. Poder Judicial. Poder Judicial. Actualmente hay 11 ministros y funcionan en pleno, es decir, reunidos los 11 ministros y uno de ellos es el presidente. En este caso hay una presidenta. Y funcionan en 2 salas. Uno para temas administrativos, civiles, laborales y otra para temas penales. Con la reforma que se dio al Poder Judicial, ya no serían 11 ministros, sino que serían 9 ministros y ya no haría un trabajo de salas, sino que todos conocerían de todos los temas. Además del Poder Judicial, de que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente está el Consejo de la Judicatura Federal, que es quien se encarga de cuestiones como la carrera judicial, que se encarga como construcción de
nuevos tribunales, nuevos edificios, seguridad de los edificios, la disciplina judicial, entre otras cosas, y debajo también están los tribunales colegiados de circuito. Son colegiados porque hay 3 magistrados en cada tribunal y hay juzgados de distrito. En los juzgados de distrito hay un juez de distrito. Y estos también son por materia administrativa, civil, penal, laboral, y hay algunos especializados en materia de telecomunicaciones, de comercio, etcétera. Y entonces, estos magistrados y jueces de distrito están divididos en todo el país. El país se divide en circuitos. Los diputados se eligen en distritos. Los magistrados se organizan en circuitos. Más o menos es algo muy similar. Son espacios geográficos donde se concentran varios municipios de acuerdo de la población que se reúna en esas localidades y ahí se establece un tribunal colegiado, un juez de distrito y por materia, ¿sí? Entonces, a nivel federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y está como ya lo mencioné. A nivel estatal es algo muy similar, nada más que en lugar de presidenta, pues, un gobernador o gobernadora con su administración pública estatal, sus secretarías y las dependencias. A nivel legislativo, a nivel estatal, el poder legislativo en cada uno de los estados no son 2 cámaras, es una sola cámara, que se le suele llamar Congreso del Estado o legislatura local. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, hay 36 diputados, 22 de mayoría, es decir, electos en 22 distritos geográficos electorales y 14 de representación proporcional. Y el Poder Judicial, que lo encabeza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, jueces de primera instancia, jueces menores, jueces especializados en materia penal, justicia para adolescentes, de derecho familiar, etcétera. Entonces, a nivel federal y a nivel estatal, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal, ¿qué ocurre? A nivel municipal no hay una división de poderes. A nivel municipal hay un solo poder que se le llama ayuntamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la figura que tenemos similares a los ayuntamientos en la Ciudad de México? ¿Sí saben ustedes? ¿Alcaldías? Es correcto, es correcto. Las alcaldías es un proceso, bueno, que se ha venido dando, porque antes eran las jefaturas delegacionales, bueno, era el jefe de gobierno, jefaturas delegacionales, y ha ido avanzando en ese proceso de transición de convertirse, muchas gracias, efectivamente, las alcaldías, de convertirse en un ayuntamiento, convertirse en un estado 32, la Ciudad de México. En los ayuntamientos, pues, está el presidente municipal o alcalde, síndicos y regidores, ¿sí? Entonces, eso es a nivel municipal. No sé si tengan alguna duda, una pregunta hasta aquí de lo que he explicado. No sé si quede claro o les esté medio confuso. Yo tengo la duda. Sí, sí, ¿En dónde se concentran o dónde se encuentran todos estos órganos que usted está mencionando como circuitos, colegiados y todo esto? ¿En dónde se encuentran exactamente? ¿Dónde los podemos ubicar? ¿dónde los podemos Físicamente. ubicar? Ajá, sí, bueno, esto viene pues en la Constitución, pero para ver cómo está organizado cada uno de los poderes, hay que revisar otra ley que se llama Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí se establece, y en los reglamentos secundarios, cómo está la división de los distritos, cómo está la división de los circuitos. Hay una página que es CJF, Consejo Judicatura Federal, CJF, cjf.gov.mx, y ahí te establece cuáles son los distritos, perdón, los circuitos, en el caso del Poder Judicial, y ahí establece cuáles son los estados y cuáles son los municipios que están dentro de esos circuitos. Y en el INE, ahí te establece, en la página del INE, ahí te establece cuáles son los distritos, pero todo eso viene
en la ley orgánica del poder legislativo y en la ley orgánica del poder judicial. Y se está revisando de acuerdo con los censos de INEGI para ver cómo va fluctuando la población, cómo se va asentando, de tal suerte que puede ser que hubo una migración de población a otro lado, entonces acá ya se fueron, pues le quitamos un distrito, le quitamos un diputado para sumarlo hacia donde se fueron, y lo mismo los circuitos. Es algo muy similar como se da esa organización, y ahí, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato estábamos en el 16º circuito judicial, y ahí, por ejemplo, en la capital, en Guanajuato capital, están los tribunales colegiados de circuito, y hay jueces de distrito, por ejemplo, en la ciudad de León, por ejemplo, en la ciudad de Celaya, por citar un ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, el Poder Judicial en sus páginas, que viene en la ley orgánica, ahí viene cómo se distribuyen esos circuitos y esos juzgados, los distritos. No sé si más o menos haya quedado claro o te revolví más, Mabel. No, está bien, profesor. Gracias. No, al contrario, si me lo permiten, les voy a compartir algunos enlaces en los mensajes, donde les voy a estar ahí mencionando para que puedan estar consultando, y les voy a poner el desplegado de todos los circuitos y de todos los distritos para que los identifiquen y se familiaricen con ello. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, Sí, está bien. gracias. Como les decía, este módulo pues está dividido en unidades, 3 unidades, y en cada unidad pues hay varias lecciones. Y particularmente en la unidad 1, pues hay 4 retos. Hay unos retos que son de cuestionarios. Algunos de ustedes me han comentado que hay algunas cuestiones, algunas lecturas o algunos temas. No duden en hacerme llegar esa información para que se revise. Si es necesario hacer alguna actualización, la hacemos con todo gusto, yo lo reporto. En el primer reto, pues fue un cuestionario sobre cómo entendemos la Constitución y la forma en cómo se vive, donde previamente pues hay una lectura de distintos temas vinculados pues con la Constitución, los distintos constituciones que se han tenido. En el reto 2, que es uno que se envió o que han estado enviando, viene el constituyente permanente. Recuerden que es las fases para crear una ley, que comienza con una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, iniciación de la vigencia, una cámara de origen, cámara revisora. Y si es reforma constitucional, además de la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes, se requiere la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, si son 31 y la Ciudad de México 32, pues con 17 congresos que lo hayan aprobado, ya con eso puede transitar una reforma constitucional. No se les olvide. Y también ahí podemos estar checando en la página de la Cámara de Diputados también la evolución que se han tenido respecto de las reformas. Ahí me pueden poner, y varios me lo pusieron, como ejemplos de reforma constitucional, la propia reforma al Poder Judicial, o alguna reforma en materia de paridad de género, o reforma, por ejemplo, en materia de supremacía constitucional. Y en esto de supremacía constitucional es también lo que dice el reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, en donde tienen que estar participando en un foro, que es una lectura, primero, de un caso que se da en los Estados Unidos, cuando precisamente hay un cambio entre demócratas y republicanos, y precisamente la nueva administración pues no quiere reconocer unos nombramientos que se habían hecho por la anterior administración, y viene el reclamo. Pero más allá de que se llegara a resolver en cuanto a la forma de que se entregara o no, se llega a determinar que el tema de la interpretación constitucional y el tema de la supremacía constitucional. Entonces es un tema muy interesante, el Marbury contra Madison, porque nos habla pues de quién tiene derecho a interpretar lo que dice la Constitución, y que por encima de la Constitución pues están desde luego a la par los tratados internacionales y lo que es el tema de derechos humanos. Y por debajo de la Constitución pues hay leyes generales, leyes ordinarias y otras leyes secundarias que no pueden ir en contra de lo que prevea la Constitución, que es de fondo lo que nos dice el caso de Marbury contra Madison. Hay otro reto, que es el reto 4, que es sobre los derechos humanos y la Constitución. Ahí tienen que ubicar una nota, una noticia, en donde se haya intervenido el Poder Judicial para resolver respecto de pues una violación a un derecho humano, por ejemplo, y que haya emitido su opinión.
podemos encontrar varias noticias al respecto, entrando, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sitio SCJN, de Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí podemos encontrar algunos ejemplos de resoluciones que ha dado la Corte, pero pueden ser temas como de qué, como del aborto, el derecho a la vida, este, por ejemplo, el interés superior del menor, el derecho a la familia, pueden ser temas también como la prisión preventiva oficiosa, algunas garantías procesales, y entonces tienen que estar revisando si se da o no esa protección a los derechos humanos y si hubo necesidad de que aplicaran algún tratado internacional. Por ejemplo, déjenme decirles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la prisión preventiva oficiosa. No se puede estar detenido de manera indefinida una persona y tiene que estársele dictando una sentencia a la mayor brevedad para no tenerlo ahí detenido y a ver hasta qué hora se les ocurre a estos juzgadores, por así decirlo, ese dictar sentencia. Entonces está en una incertidumbre. Entonces, ese es un tema donde, por ejemplo, ha habido casos en donde obtienen la libertad porque están ante una indefinición de que no se les ha dictado sentencia. Entonces, ese es en el caso de los derechos humanos. Después, en la unidad 2 está la división de poderes. Como les decía, en la división de poderes, pues ya les había dicho que había tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y era poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Y finalmente, en la unidad 3, en la unidad 3 es un tema de la inconstitucionalidad y controversias, donde se hace un envío respecto de una lectura que hace de una ponencia de una acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones que hace el ministro Alberto Pérez Dayán. El ministro Alberto Pérez Dayán emite su opinión y determina que es inconstitucional. Ahí les pido que hagan una lectura de esos fragmentos de la acción de inconstitucionalidad y platíquenme de qué trata. Es como quien le platica a alguien de qué trató una película, de qué trató una lectura, un buen libro, un tema del periódico, hagan una narrativa al respecto y hagan también un cuadro, un flujograma, bueno, no es un flujograma, es un cuadro comparativo de lo que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que eso es aparte de lo de la lectura. Explíquenme de qué se trata, en qué casos procede y quiénes pueden estar interponiendo una acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Si tienen dudas, mándenme mensaje ahí en el mensajero de la plataforma, alguna consulta con todo gusto. Les puedo estar subiendo material, si así lo consideran, de manera complementaria, algunas lecturas sobre algún tema en particular. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué les ha parecido este módulo? Hola, buenas. Sí, Este Miriam. módulo me ha parecido muy interesante. Bueno, desde que inició todo esto, bueno, desde Sí, que inició el curso, me ha parecido muy interesante. He aprendido un poco más sobre las leyes eh, y a la vez como que se me hace, ¿cómo lo podría explicar? No divertido, sino algo que a la larga o algo que igual y nos pueda servir cuando tengamos algún asunto que tratar. es correcto. Muy interesante, Miriam. Sí, es muy importante. En el derecho constitucional encontramos el origen de las demás disciplinas. De ahí se divide o de ahí se desprende el derecho penal, el derecho Ujú. civil, el derecho administrativo, el derecho mercantil. Todas las demás ramas del derecho, ahí las encontramos. Y ahí Ajá. encontramos pues el diseño de nuestra constitución. Sí, y la verdad sí se me hace muy interesante. La verdad me agrada mucho. Muy bien, mira, muchísimas gracias. Y esa es la idea y que conozcamos precisamente cómo está organizado nuestro país y cómo están las demás ramas del derecho que de ahí se derivan. Sí, la verdad sí es cierto, y más que nada ahorita como
de todo esto, lo que hemos estudiado y lo que hemos hecho, más que nada los artículos, también como que ya me los he aprendido un poquito, de poco en poco, pero hay más o menos de qué hablar y todo eso. Pero es muy interesante, la verdad muy interesante, me agrada. Sí, no, excelente. Te agradezco tu comentario y te felicito, Miriam. Y sí es muy importante el conocer cómo está integrada nuestra Constitución. Déjenme decirles que nuestra Constitución se integra por 136 artículos. De esos 136 artículos, pues hay una división este, de ciertos temas. Jennifer, adelante, Jennifer Nicole. Yo creo que como para complementar un poco pues el curso, sí estaría bien como que nos hiciera una lista de lectura, porque hay veces que en las referencias de los cursos, cuando buscas la referencia o el texto en la misma plataforma, marca como error Mm, y entonces ya se pierde pues el contexto de lo que tenías, pues de la lectura que estabas leyendo o por ejemplo de la lección. entiendo. Sí, claro que sí, con todo gusto. Procuraré hacerles algunas referencias de algunas lecturas y lecturas actuales. Este, consideraría que digeribles para que podamos entender ese lenguaje y entre más podamos estarnos informando, pues qué mejor. Les voy a sugerir algunas, perfiles en algunas redes sociales. Hay algunas personas que escriben o escribimos sobre ciertos temas y si resultan interesantes y académicamente les voy a estar subiendo algún material que les será de gran ayuda. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas asesor. noches. Buenas noches, Ale. Mm, También, si nos puede sugerir a lo mejor, complementando lo que comparten mis compañeros, algún libro, que usted crea que es básico, o sea, que debemos de leer en la carrera, porque, bueno, entiendo que aquí es más, la lectura en línea, los libros, digitales que tenemos en la biblioteca virtual, pero la verdad no hay como abrir un libro y el libro físico, ¿verdad? Entonces, algún libro que usted crea que es fundamental, usted con su experiencia, que nos pueda recomendar también, que nos pueda ayudar, que nos pueda enriquecer durante la carrera y pues que sea como un icono o algo. O libros, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. A mí también me apasiona y me gusta leer los libros en físico. Sí, como no, les puedo recomendar algunos de derecho positivo mexicano. Cualquier libro de derecho positivo mexicano, yo les voy a recomendar unos de Angélica Cruz Grec y Roberto San Román, donde ahí nos dice pues lo que es el derecho constitucional y de las distintas ramas y te explican básicamente cómo está estructurado el sistema jurídico mexicano. Les voy a recomendar pues algunos de manera genérica que pueden tener allí como guía y les va a ayudar para toda la carrera y algunos en donde ya pueden ser más especializados sobre temas de derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil. Algunos se los sugiero, cuáles serían así como que los más pues actuales, digeribles y buenos, porque hay algunos, no porque los demás no sean buenos, pero sí hay algunos que sí se acercan más a lo que podríamos estarles requiriendo, ¿no? Con todo gusto, Ale. Muchas gracias, asesor, gracias. No, al contrario. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta, comentario. Bueno, correcto. Como les decía, la Constitución tiene dos partes básicamente. Una es la parte orgánica y otra es la parte dogmática. La parte orgánica, nos va a referir a cómo está organizada Maestro, el país, ¿sí? ¿Cómo está organizado el país? maestro, Sí, adelante, te escucho. sí, ay, como que tengo aquí problemas con mi pantalla que eh, No no, se ubica. como que no la puedo poner a, No bueno, te preocupes, te escucho. sí, en el reto 3 la segunda parte, la primera parte del foro, pues ya la realicé. Bueno, todavía me falta retroalimentar a mis dos compañeros, ¿Mm? pero ya mandé el trabajo al foro.
Perfecto. La segunda parte la segunda parte, ¿Sí? ¿qué tenemos que hacer? Sí, en la segunda parte lo que se tiene que hacer es contestar precisamente algunos planteamientos sobre el caso Marbury contra Madison, hacer como una narrativa o explicar como cuál es tu punto de vista o de qué trata el caso Marbury contra Madison, y no se les olvide hacer capturas de pantalla para que me exhiban uno en donde se presentan en el foro, donde dicen su nombre, su edad, por qué quisieron estudiar derecho y hablan sobre el tema. Otras dos donde hacen retroalimentaciones a dos de sus compañeros, y junto con ese, digamos, como síntesis o comentarios sobre el tema de Marbury contra Madison, donde dan así respuestas, me lo adjuntan, que ya sería pues en el archivo. Muchos de los archivos, algunos los piden, por ejemplo, en PowerPoint o en Word. Como se les haga mejor, es importante que utilicen los medios que tienen a la mano. Nada más y cerciórense de que se abran esos archivos para que puedan ser calificados, y recuerden que tienen dos oportunidades para su envío. Pero en este de Marbury Madison, pues es eso. Háganme como una narrativa como de qué trató, y incluyanme lo de las capturas de pantalla donde te presentas y las dos retroalimentaciones. O sea, aparte de de las preguntas que contestamos, aparte de eso tenemos que hacer otra. No, no, no. Esas preguntas que contestaste, envíamelos en el Word, en el documento, y anéxamela ahí, Capturas de pantalla, ¿verdad? la captura de pantalla donde tú te presentas y las dos capturas donde hace retroalimentación a dos compañeros tuyos. Y lo de los planteamientos, ¿verdad? Las Es preguntas. correcto. Ah, entonces ya no tenemos que hacer No, no, no. Con otra cosa. eso es más que suficiente. Y Ah, ya ya yo lo no. reviso. Sí, maestro. De acuerdo. Gracias. Gracias. Excelente. No, al contrario, gracias a ti. Disculpe, yo tengo una pregunta. Mande, a la orden. Mire, bueno, yo me acabo de unir al módulo. Yo por problemas familiares no había podido entrar y apenas hoy inicié. Ujú. Escuché que dice que se va a hacer un trabajo sobre un reto sobre lo que es donde hayan intervenido los derechos humanos. Así es. Yo pasé una experiencia por la cual yo tuve que acudir a esa instancia, entonces no sé si yo pueda poner eso como ejemplo Sería o un hacer excelente ejemplo. Pon este ejemplo que te tocó vivir en carne viva, digamos, y ese es un Ujú. excelente ejemplo. Ok, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda? Y les reitero, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, háganmela saber con todo gusto, a través del mensajero. Yo, responderé a la mayor brevedad posible. Y si hay alguna cuestión que se haya quedado ahí en su envío, les hago las observaciones y me puedan hacer un segundo envío para que puedan subir calificación. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Gracias, Perfecto. maestro. No, al contrario. Les digo, les voy a sugerir algunas páginas para que los estén checando y no pierdan de vista esto. Maestro, Sí, sí, en el reto 2, bueno, me dijo que estuvo bien mi trabajo, pero que me faltó agregar algo más, ¿verdad? Me así te faltó, faltó lo de la aprobación de los congresos locales. sí, en el diagrama de flujo. ¿Sí? Ahí lo puedes enviar y con gusto te lo vuelvo a revisar y ya te le subo calificación. Pues sí, me puso 18 y eran 20. Sí, sí, te faltó lo que dice el artículo 135 constitucional. Chécalo y te lo vuelvo a revisar con todo gusto. Maestro, gracias. Al contrario. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a todas y a todos, y yo espero generar a lo mejor otra reunión. Ya me dirán y todos se